Hola a todos. Si no quieres que la madre de Siger Yaman se quede en la mansión antes de que pasemos a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. Demostró que Siger Kanen no era un bocado fácil como ella pensaba. Cuando Kanen se enoja mucho con esta situación y entra sola a la mansión, dice que primero terminará tu trabajo. Mientras tanto, Kanen se da cuenta de que Nedim y algunos hombres esperan afuera. Inmediatamente piensa que Yaman tendrá a sus hombres y busca formas de escapar de allí. Logró salvar a Ali Duigu de Kafae. En el hospital, él nunca se aparta de ella ni por un momento. Cuando Duigu se despierta, ve a Ali frente a ella y dice que te veré cada vez que abro los ojos. Ali, no tienes salvación. El médico dijo que tienes que quedarte despierto toda la noche. Por eso dice que esperaré toda la noche. Duigu dice que puede manejarlo por su cuenta. Ali dice que también informó a la gente en casa, pero que lo llamó un simple accidente para que no se preocuparan. Dice que se esperará a sí mismo al comienzo de esta noche. Cuando Duigu dice que espere si no se deshace de él de nuevo, Ali dice que nada como esto volverá a suceder, se lo prometo. Nedim le informa a Yaman que está siguiendo a su madre, que Siger se está reuniendo con su madre. Es por eso que Yaman se enoja mucho con Siger y sale de inmediato. En ese momento, ve venir a Siger. Se acerca a ella para enojarse y le dice ¿cómo puedes ir con mi madre sin que yo lo sepa? Siger interrumpe a Yaman. También soy de Crimea. Yaman se suaviza cuando dice que todo el daño que sufrirá los crimeos también me ha sucedido a mí. Tu madre envió un mensaje a Siger Yaman en mi cuenta. Por eso le advertí que no se metiera con nosotros. Cuando Yaman ve a Siger comportándose así, está muy satisfecho con la situación. Entonces Yaman advierte a Siger que su madre intentará comunicarse con su hermano ahora, ya que se da cuenta de que no puede obtener nada de Siger. Ali no se aparta del lado de Duigu. Cuando Duigu pregunta por qué quiere salir de la casa, Ali dirá que lo hizo para escapar de Duigu por un momento, pero ella dice que no quería estafar y poner a nadie en peligro. Aunque Duigu empuja a Ali un poco más, Ali no le cuenta a Duigu sobre sus sentimientos y vuelven a dar respuestas evasivas. Luego, cuando Ali dice que todos sienten mucha pena por ti, Duigu responde diciendo, supongo que tu equipo también me ama. Yaman envió a sus hombres tras Kanen y encontró su casa. Aunque han seguido la casa, Kanen se da cuenta de los hombres y no vuelve a casa. Inmediatamente entra con la excusa de ir a la casa del vecino de al lado y beber agua. Al ver el triste estado de Siger Yaman, no puede soportarlo. También quiere hacer algo. La señora Semre y Sultana la vienen al hospital y ven a Duigu. La señora Semre primero reprocha cuando ve a Duigu. Luego le da a Duigu la comida que trajo. Duigu estaba muy satisfecha con la actitud de su madre. Siger, por otro lado, le prepara café a Yaman para calmarlo. Cuando Yaman bebe el café, se da cuenta de que está muy salado. Luego, cuando dice por qué lo hizo salado, Siger afirma que cuando era pequeño, su padre y su hermana mayor lo hacían beber leche salada y divertirse. Luego, cuando Siger le dice a Yaman que espero que no estés enojado, Yaman responde diciendo que si tú también bebes, yo no me enojaré. Cuando Siger bebe el café, intenta toser con sal y se ríen con Yaman. Los nervios de Yaman ahora se han calmado. Después de su madre, los miembros del equipo visitan a Duigu. Cuando Duigu agradeció a los miembros del equipo por lo que hicieron por ella, Frat dice que Ali hizo todo el trabajo. Cuando Ali habla sin prestar atención a los signos del ceño del comisionado, Duigu mira a Ali. Ali, por otro lado, pasa por alto la situación diciendo que yo haría lo mismo con cualquiera. Entonces el equipo sale y Ali les dice, háganme saber todos los detalles. Luego, cuando Ibrahim dice que llamó a un agente de bienes raíces, si Ali vuelve a llamar a un agente de bienes raíces, él dice que le dirás que dejé de mudarme. Yusuf quería hacer una cometa con su tío. Cuando llaman, Siger y Yusuf comienzan a hacer cometas, piensan en la cometa que hicieron con el hermano de Yaman cuando eran pequeños. Cuando Siger le pregunta qué pasó, ella dice que le dijo a su madre que su madre estaba mirando desde lejos cuando volaron la cometa que hicieron con su hermano en el pasado. Cuando Yusuf vuela la cometa, Zilla llama a su tío. Cuando Zilla ve la cometa, inmediatamente se acerca a Yusuf. Cuando dice que su madre puede estar mirando de la misma manera, Yaman objeta diciendo que ya no existe tal cosa. Zilla está muy molesto por esta situación e inmediatamente regresa a su habitación. Duigu,
por su parte, está muy aburrida porque no debería dormir por la noche. Por otro lado, Ali se acerca a él y juegan juntos para aliviar sus problemas y decir qué significan las palabras que se le ocurren. En la mansión, no hay silla para cenar. Siger se lleva la comida de Zilla ella misma. Sin embargo, cuando Zilla dice que no quiere comer, Siger dice que si no comes, todos se enojarán. Zilla dice de inmediato que mi madre también se enfadará, ¿verdad? Siger dice que si te ama, por supuesto que estará triste. Pero recuerda, nosotros también estaremos muy tristes. Zilla dice que nadie debería estar molesto, entonces comeré de inmediato. En el hospital, aunque Duygu quiere dormir, Ali, quien dice que no debería dormir por las declaraciones del médico, quiere levantarla y llevarla a algún lugar. Yaman y Siger no pueden dormir por la noche. Mientras Yaman mira por la ventana, Siger llega de repente y besa a Yaman. Yaman se sorprende al principio y dice ¿por qué me besaste? Siger responde que no debería volver a besarla. Por otro lado, Yaman abraza la cintura de Siger diciendo que no, por supuesto, pero déjame saber por qué me besó para que pueda trabajar para merecerlo de nuevo. Siger, por otro lado, se avergüenza e inmediatamente deja a Yaman con la excusa de que hay un ruido proveniente de la habitación de Yusuf. Ali saca a Duygu del hospital a un lugar donde puedan ver el mar. Ambos miran la vista y se dicen lo que sienten. Entonces Ali toma una foto para recordar este momento. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.